A día de hoy todos conocemos Undertale, personalmente es uno de mis videojuegos favoritos y estoy seguro de que también es el videojuego favorito de muchos de vosotros. Y sea cual sea el aspecto que mire este juego, ya sea por los personajes o por la música, siempre he sentido que hay alguno que destaca y es el que acabo de decir, no la música, sino los personajes. Y es que sí, aunque la música sea muy buena, creo que los personajes lo hacen realmente mucho mejor a Undertale. Y es que normalmente lo que hace un videojuego bueno es la capacidad que tiene para conectar con el jugador. Y eso es algo que mi gente Undertale tiene. Los personajes de Undertale no son solo bastante creativos, sino que también es muy probable que te sientas identificado con alguno de ellos. Debido a que irónicamente todos los personajes de Undertale son muy humanos. Y sí, es extraño que esté hablando de los personajes de Undertale en pleno 2023, casi ya hace unos 8 años que se sacó Undertale, pero es que igualmente me sentía con ganas de hablar de Undertale y digo, ¿por qué no hablamos de Undertale? Es que me apetece hablar de Undertale. Así que os presento el simbolismo de los personajes de Undertale. Me gustaría empezar por Frisk, el personaje principal. Y es que es interesante que durante toda la historia no dice ni una sola palabra. Pero Frisk, aunque no habla directamente, hay algo muy importante en este personaje. Y es que en muchos videojuegos el camino ya está prescrito, pero gracias a Frisk, y más concretamente a nuestras acciones que hacemos con este personaje, vemos que somos los que elegimos nuestro destino con las acciones que vamos tomando. Y ese para mí es uno de los mensajes más importantes que nos da este personaje. Ahora sí, vamos con Toriel. Toriel es el primer personaje que se ve compasivo con Frisk, y este que la trata no solo como una amiga, sino más bien como una hija. Es que Toriel es la representación de la bondad, puesto que es el primer personaje que acepta a Frisk, pero también representa la maternidad y sobreprotección, debido a que, como vemos en el juego, le prohíbe salir del templo por miedo al exterior. Sans. Sans es el personaje más representativo de Undertale y es el boss más difícil del juego. Y es que durante el juego se nos muestra un personaje vago y que representa la falta de sentido de la vida porque no hace nada importante realmente, vagueando todo el día. Sin embargo, aunque lo vemos como un vago renegado, sí que tiene una sola motivación: Papyrus. Y es que a lo largo del juego menciona muchas veces que su hermano se esfuerza para conseguir sus metas, como por ejemplo ser guardia real, pero que él tiene la popularidad que su hermano se merece, ya que a lo largo del juego vemos que Sans es muy popular, no como Papyrus. Además, la principal razón de que quiere matarnos es la ruta genocida, aunque sí que solo podemos batallar contra él si hemos matado absolutamente todo, sí que la verdadera razón, o la razón más fuerte, es por haber matado a Papyrus, su hermano. Así que sí, vamos con Papyrus. Papyrus es un personaje bondadoso y su personalidad es totalmente inversa que la de Sans. Es totalmente el alter ego de Sans, porque es optimista, inocente y confiado. Pero para mí el valor más importante que nos muestra Papyrus y con el que más me identifico y que yo más he usado realmente en mi vida es el que él confía en que todo el mundo puede cambiar. Y esto se nos muestra porque siempre que interactúa con el humano, no solo en las rutas genocidas sino en todas, dice que hasta el peor ser puede llegar a ser bueno si se lo propone y no hay necesidad de recurrir a ser malas personas. Además de que se pelea con su hermano cada 2x3, realmente nos muestra que en el fondo se quieren el uno al otro y lo admiran. No solo se quieren, sino que se admiran el uno al otro. Y lo que Sans tiene, Papyrus no, y viceversa. Undyne. Undyne es la líder de la Guardia Real, y es que su personalidad está muy marcada a lo largo del juego, ya que es un personaje muy pero que muy perseverante, como Papyrus, que no para de hacer las cosas para conseguirlas, y sigue adelante, da igual los retos que se le pongan. Es irónico que aunque Frisk siempre se dice que es muy determinada, siempre he pensado que Undyne es el personaje más determinado de todo el juego. Por ejemplo, lo podemos ver en la ruta pacifista, que incluso cuando está en Hotland con el calor y sabemos que es marino y no puede aguantar bien el calor, igualmente quiere seguir persiguiendo al humano sin rendirse por lo que le ha hecho a su pueblo, a su gente. Así que sí, además también en la genocida cambia su forma a su forma final o algo así para proteger a aquellos que aman. Así que sí, este es un valor muy importante que nos muestra Undyne, es que se preocupa mucho realmente por todo los que hay con ella, así que se puede decir que es un personaje que nos transmite mucho honor y lealtad. Alphys es una científica brillante, pero que aunque esto es lo que más se resalta en el juego, realmente lo que significa este personaje y lo que nos muestra es su dificultad para socializar. Y es que esto le pasa a muchas personas con baja autoestima o que se sienten solas, pero ya os digo gente, consejo,
que no hay que tener miedo a conocer gente. Y es que esto se ve en la ruta pacifista, donde ayudamos a Alphys a conocer más a Undyne y salir de su zona de confort. Y aunque realmente no sale bien y hace que pase esto y esto y esto otro, en fin, eso no importa porque en la vida real eso no va a pasar. Así que sí, gente, conclusión, jugadores de Genshin, tocad hierba, por favor. Mettaton o Metaton, da igual. Metaton es la estrella de televisión más representativa del subsuelo, y lo que representa es muy sencillo, la obsesión con la fama. Cuando lo conocemos, al menos en su forma X, se nos muestra que se preocupa mucho por su audiencia y los números, y esto se puede ver al final de su batalla, cuando los comentarios positivos de sus fans hacen que pueda destruirse en paz. Y para finalizar el vídeo tenemos a Asgore, el cual es el rey del subsuelo, pero que es un personaje triste y solitario, así que este personaje, como bien se nota a lo largo de Undertale, muestra un sentimiento de culpa y de dolor, y que ese sentimiento hace que lo pague con gente que realmente no lo merece, debido a que Asriel fallece, entre comillas, y luego Toriel le deja y se hace guardiana de las ruinas, y este personaje pues transmite bastante porque a pesar de los problemas que tiene, decide seguir adelante con todos estos sentimientos reprimidos, y eso es lo que me lleva a un último punto, la determinación. A lo largo de Undertale se nos muestra cómo la determinación es la clave del juego, sobre todo enfocándose en Frisk, pero lo que el juego no nos dice del todo es que en el fondo todos los personajes, no solo Frisk, están llenos de determinación, aunque sea la gran mayoría, porque Papyrus sigue adelante para ser miembro de la Guardia Real, Undyne para proteger a su pueblo, Sans sigue adelante para demostrarle a su hermano que merece la pena, y Asgore también por su pueblo, y un largo etcétera. Y como conclusión, Undertale es un videojuego el cual su principal objetivo es decirnos no solo que nuestras decisiones cambian el futuro, sino que siempre hay que seguir adelante por mucho que nos cueste. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Recuerden darle like, suscribíos. Si tienen mucho apoyo podré llegar a hacer uno de Delta Rango, una parte 2. Así que sin más dilación, nos vemos.